tienes que a la vez que actúas de una manera, tienes que actuar de la otra. Una mano y la otra. La fe y la acción. La fe y las obras. La Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Es muerta. Amén. También de la mano, porque vemos, todo empieza en el principio de creer, de pedir a nuestro Señor, en preparación, hablamos de preparación espiritual, en preparación física para recibir aquello que el Señor le estamos pidiendo al Señor. Pero también con la mano, de ese principio, hay otro principio también bien importante que el Señor nos manda a llamar todas las cosas, que en este caso se aplicó mucho a Abraham, porque sin saber dónde él iba a ser padre de una descendencia, de una promesa. No solamente creamos que el creer y la fe es solamente de creer y que algún día quizás vamos a recibir una bendición. No, la fe está acompañada de una promesa de bendición. Ciertamente. Entonces, nuestro Señor en Romanos, capítulo 4, para ser más específico, en el verso 17, dice, y llama las cosas que no son como si fuesen. Uno de mis textos favoritos. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Nosotros debemos llamar a lo que no es como que es. Amén. Mientras nosotros estemos llamando a las cosas que vemos como que las vemos, estamos siendo tangibles. Amén. Estamos hablando porque vemos. Pero la fe es hablar lo que no estás viendo como si lo vieras. Amén. Como si estuviera hecho. ¿Ves? Es tan importante esto que fíjate, Jesús, allá cuando el caso de Lázaro, ¿ves? Jesús le dice a una de las hermanas de Lázaro, le dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Ahí está el secreto de por qué mucha gente no ve la gloria de Dios. Amén. Porque es una cosa que tú veas la gloria de Dios en otros. Uh-huh. Pero no nos podemos limitar a estar viendo la gloria de Dios en otros, sino en nosotros. Amén. Tenemos que ver nosotros la gloria de Dios. Yo tengo que experimentar algo en mi vida cristiana. Yo no puedo estar viviendo las glorias de otro, ni puedo estar viviendo de lo que Dios le hizo al otro, lo que Dios le da, pero lo que Dios me da a mí. Yo tengo que activar mi propia fe y decirle, Señor, yo quiero ver la gloria tuya. Pero entonces Jesús le dice, si creyeres, verás la gloria de Dios. Y déjame decirte, el problema de la fe es muy serio. El problema de la fe es muy serio en estos días que estamos viviendo. Tan serio es que Jesús en cierta ocasión hizo una pregunta profética. Dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Wow. ¿Tú sabes lo que está diciendo? Que la fe está en peligro de extinción. Es necesario que nosotros oremos y le digamos, Señor, dame fe. Amén. Dame fe. Amén. Yo no sé, tú recuerdas un caso donde un hombre enfermo fue donde Jesús a los milagros. Y Jesús le hizo una pregunta. Jesús le dijo, ¿tú crees? ¿Tú crees? Y él le dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Amén. Creo, pero si acaso hay alguna pizca, por ahí de duda, ayúdame tú. Neutralízala ahí mismo para que yo pueda recibir el milagro. Amén. Y los milagros están. Mucha gente dice, pero vamos a la iglesia, a la campaña, no se ven milagros. No porque los predicadores no estén llenos de poder y no porque Dios haya cambiado. El problema no está de arriba hacia abajo, está de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Somos nosotros los que hemos con nuestra poca fe neutralizado la acción y el poder de ver milagros. Vamos al caso de Nazaret. La Biblia dice que Jesús en Nazaret no pudo hacer muchos milagros y explica por qué. Wow, gloria a Dios. No tenían fe. No tenían fe. La gente sin fe no ve milagros. Amén. ¿Ve? Entonces, de eso es lo que queremos concientizar a la gente y llevarlos al poder de la palabra, Leudi. Amén. Porque la gente hoy día necesita encontrarse con una experiencia de fe.
con una experiencia de fe. Amén. Sí, definitivamente. Esta es una pregunta que en un punto de mi vida también yo me he encontrado, Señor, pero ¿por qué si en la Biblia tú dijiste que cosas mayores que esta seremos capaces de hacer cuando recibamos el Espíritu Santo y ya tú no estés aquí con nosotros? El mismo nivel, en el mismo nivel espiritual cuando estaban los discípulos del Señor. Ciertamente, porque acuérdate que la evolución de la sociedad ha ido inclinándose más a lo material, a lo tangible, inclinándose más al humanismo. La gente hoy día es menos espiritual que 20 años atrás. Amén. ¿Ok? Y cada día el mundo va siendo menos espiritual y se va alejando más de Dios. Entonces, somos un remanente. La Biblia llama a un remanente. Amén. Somos un remanente los que permanecemos creyéndole a Dios. Amén. Y este remanente son los que van a ver los milagros y los prodigios y la manifestación de Dios. Amén. Y el avivamiento en sus hogares, en su vida, en su familia, las cosas que Dios va a hacer. Amén. Pero lo que estaba diciendo es que la confesión es importante. Amén. Y como remanente, nosotros tenemos el deber de la mayordomía, de llevar a aquellos que no son familiares con la fe, traerle palabra de fe, palabra del Señor. Nosotros testificarle a través de nuestra vida. No piense, hermano, que solamente porque usted se para en medio de la iglesia a dar un testimonio, usted está testificando. Nosotros testificamos todos los días de nuestra vida. Todos los días, en el trabajo, cuando vamos manejando, con nuestra actitud. Cuando nos pasa algo negativo, ¿qué es el primer pensamiento que le llega? ¿Qué usted hace? ¿Qué sale de su corazón? Ciertamente. Estamos testificando a diario, a cada momento. Entonces, ese es nuestro testimonio de la fe, que la fe se manifieste a través de nosotros, de nuestra vida. En lo más mínimo. Amén. En lo más mínimo. Porque a veces estamos buscando una fe gigante. Pero fíjate, Jesús habló de una fe como un grano de mostaza. Amén. De hecho, la fe del grano de mostaza es la fe mínima que se exige para un milagro. Amén. Tú sabes, no es la fe máxima. Mucha gente se queda en el granito de mostaza. Amén. Y dicen, no, pero si yo lo que necesito es un poquito de fe. Amén. No. Tú necesitas mucha fe. Mucha fe. Mucha fe. Tú necesitas crecer en la fe. Amén. Porque a mayor crecimiento de la fe, mayor milagro tú vas a ver. Amén. Mientras más tú creas a Dios y le creas a Dios, cosas más grandes tú vas a ver. ¿Ves? Entonces, pero una fe mínima, imagínate, una persona que no recibe nada, pues quiere decir que no tiene ni siquiera la mínima fe. Amén. Que eso es casi una persona que está en perdición. Amén. Porque la fe es importante para agradar a Dios. Y si no tenemos la mínima fe, no estamos agradando a Dios. Amén. Pero qué bueno cuando esa fe, tú mismo tuviste una situación en tu vida, un milagro en tu hogar. Amén. Y tú sabes que Dios en un momento determinado te dijo, comienza a dar gracias. Amén. ¿Entiendes? Comienza a dar gracias. Tú estabas orando y tu esposa, ¿verdad? Amén. Para recibir un milagro. Amén. Pero entonces Dios te dice, ahora comienza a dar gracias. Amén. Todavía no estaba nada. No había nada. No había nada. No había nada, pero Dios te está diciendo, empieza a dar gracias. Porque en tu vista no había nada, pero en el plan de Dios, amén, ya Dios lo tenía ahí. Amén. Incluso me acuerdo cuando recibí esa palabra de nuestro Señor, me alegré mucho porque yo creo mucho en el Señor cuando el Señor dice y habla. Amén. Yo tiemblo, eso me estremece. Amén. Porque me habló Dios y Dios no falla ni da palabra de hombre. El Señor me dijo, amén, da gracias. Yo llegué a mi casa bien contento. Yo dije, bueno, le dije a mi esposa, bueno, yo no lo veo, no sé dónde está, pero viene. Pero amén, viene. Bien. Gracias a Dios, y hoy en día vemos ese milagro. Ese milagro. Amén. Por la fe. La fe te reta. La fe te reta. ¿Ves? Porque como te dije, vivimos en un mundo donde somos a veces como Santo Tomás, ¿no? Uh-huh. Si no vemos, no creemos. Uh-huh. Porque mira,
Tomás tenía a Jesús de frente. Amén. Pero Dios, ¿será o no será? ¿Será o no será? Jesús no condenó a Tomás por no creer. Jesús le probó a Tomás que él era Jesús. ¿Ve? El Señor no te va a condenar a ti porque tú dudes en un momento de tu vida. Pero no te quedes en la duda, porque Él te está retando a que tú vayas y creas y experimentes que lo que Dios puede hacer en tu vida en este día. Amén. A lo mejor hay gente que nos está escuchando en este momento que esta palabra que estamos teniendo en esta tarde, amén, te está bendiciendo, te está haciendo decir, wow, yo necesito esa fe, yo necesito ir adelante, yo necesito un milagro. Amén. ¿Ves? Y déjame decirte, muchas veces ya el milagro está hecho. Amén. Muchas veces ya el milagro está hecho. Lo que tenemos que hacer es empezar a confesar en el nombre de Jesús que ahora ya lo recibo. Amén. Ya está hecho, ahora tú lo recibes en el nombre de Jesús. Hay cosas que están hechas desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Amén. Establecida, la sanidad, la prosperidad, la bendición. Esas son cosas que ya están hechas. Esas son leyes espirituales. Amén. Y tú hablaste hace un momento, que no pase por alto eso, tú hablaste hace un momento de la mayordomía. Pero estamos hablando de la mayordomía en el sentido espiritual. Gloria a Dios. Si no somos buenos mayordomos de nuestra vida espiritual, nuestra fe no va a estar activa al nivel que tiene que estar. Amén. Tenemos que ser mayordomos de nuestra vida espiritual, tener señorío, aleluya, en nuestros corazones. Pedirle a Dios, Señor, ayúdame a tener una supervisión extrema, estricta en mi vida espiritual. Amén. Creerte a ti. Amén. Aleluya. Y acuérdense, amados hermanos, Dios está hablando. No sé a quién, pero Dios no está hablando. Amén. Yo recibo Amén. esta Dios palabra. está hablando. Dios está hablando. Amén. Pero acuérdese, mi hermano, que cuando usted pide, cuando usted cree de todo corazón, usted no le está creyendo a cualquiera. Usted le está creyendo, profesando que el Señor, sobre todo Dios, sobre todas las cosas que existen y que a Él están sujetas, y que venció al mundo, el que tuvo la victoria te va a proveer. Amén, amén. La Biblia dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Amén. Nuestra fe es la victoria que vence al mundo. Cuando tú tienes fe, tú vas sobre toda imposibilidad. Cuando tú tienes fe, tú no tienes límite. Tú no tienes límite. Yo recuerdo una predicadora que vino a nuestra iglesia en una ocasión y dijo, alimenta tu fe y tus dudas se morirán de hambre. Y yo siempre se me quedó eso. Siempre yo digo, wow, verdaderamente tenemos que alimentar nuestra fe para que nuestras dudas se mueran de hambre. Porque Dios, la fe es necesaria para todo. Amén. Mira, hasta para morirse. Uy, no queremos hablar de la muerte, ¿no? Pero hasta para morirse hace falta fe. Porque mira lo que el apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe. Ahora me toca la corona de vida. Está hablando en fe. Está hablando en fe. Ahora ya he terminado mi carrera, ya me voy. Ahora voy a tener la corona de vida. Amén. Él no está viendo la corona. Él no le está tocando. Amén. Pero él está seguro. Seguro que la tiene. ¿Ve? Y muchas veces Dios nos invita a nosotros no solamente a vivir en fe, sino a aceptar el reto de la fe. Amén. Es tremendo. Así que esperamos que esta plática, ¿verdad? Sí. Sea de bendición para la gente. Amén, sí. La fe, el reto de la fe conlleva en muchas ocasiones sacrificio. Mucho. Conlleva a veces muchas rodillas, mucha oración, mucho ayuno. Conlleva a veces algo que no nos gusta a veces, que esto yo pienso que es uno de los retos que nosotros tenemos para desarrollar nuestra fe, que es el tiempo. Cierto. Porque a veces pedimos algo, pero también dentro del ámbito de la fe tenemos que entender la voluntad de Dios.
que hay una diferencia entre la voluntad nuestra y la voluntad de Dios. Cierto. Porque Dios ve el futuro, ve el presente, pasado y futuro. Cierto. So, Dios sabe lo que ha de convenir. Sí. En varias ocasiones el Señor dijo, pedís y no recibís porque no sabéis pedir. Porque no sabéis pedir, porque pedís mal. En eso yo entiendo que cuando pedimos en muchas ocasiones no lo pedimos con fe. Entonces el Señor, que ya escudriña todos los corazones, ya ha visto que estamos pidiendo algo de boca, pero no lo sentimos en nuestro corazón que lo vamos a recibir. Volviendo al principio que discutimos ahorita, llamar todas las cosas que no son como si fuesen. Como si fuesen. Todo eso es un conjunto, es una unión de lo que es la fe. Y eso es lo que debemos de proferir día a día. No es fácil a veces cuando oramos, cuando sentimos que estamos pasando la tormenta, el desierto, y esa bendición no está, pero el Señor está ahí y te está escuchando. Y hay un momento que yo sé que el Señor te va a dejar sentir y te va a tocar y va a poner en tu corazón un sentir de que ya has obtenido la victoria. Entonces en este caso, como me dijo a mí, da gracia. Ahí yo sentí que aunque no veía lo que el Señor me había dado, aún yo empecé a dar gracias porque yo sentí que tuve la victoria. Amén. Fíjate, Dios no tiene tiempo. Dios es un Dios sin tiempo. ¿Ok? Los tiempos los ponemos nosotros. En el mundo de Dios no existe el tiempo. Amén. No existe una hora, no existe un día, no existen meses. No, nosotros enmarcamos el tiempo en meses, días y años. Amén. Pero en el tiempo de Dios es eterno. Gloria a Dios. El tiempo de Dios es eterno. Tan eterno es que mientras nosotros estamos aquí hablando, ¿ve? Cuando pase este día, tan eterno es que cuando pase este día y ya a las 12 de la noche se acaba el sábado, en el eterno ambiente de Dios habrán pasado 1000 años de nuestra existencia. Wow. Porque la Biblia dice que un día para Dios son como 1000 años. Como 1000 años. O sea, wow. Cuando es un misterio tan poderoso, ¿verdad? Gloria a Dios. En cierta ocasión la Biblia habla del profeta Daniel. La Biblia dice que Daniel estaba orando para recibir algo. Y hay una palabra bien hermosa, porque Daniel parece como que no recibía lo que estaba orando. Y hay una palabra bien hermosa cuando el ángel le dice a Daniel, desde que pediste, lo recibiste. Amén. Fuiste escuchado. Fíjate qué tremendo, ¿eh? Amén. Desde que pediste. O sea, pedimos algo ahora. Eso está contestado ya en el nombre de Jesús. Amén. Lo que tenemos que hacer es creer sobre todas las cosas, no dudar. Creer. Porque el diablo nos quiere meter duda. Amén. El diablo nos quiere cuestionar. Oh, Dios no te está oyendo. Amén. Oh, eso no va a pasar, eso es imposible. Oh, pero si el médico te dijo que no te vas a curar, pues no te vas a curar, porque la ciencia lo sabe todo. ¿Ves? No, la ciencia no lo sabe todo. Oh, el enemigo siempre va a tratar de contradecir la palabra que Dios te ha dado. Amén. Entonces, muchas veces los humanos, nosotros tendemos a escuchar la voz del enemigo y a flaquear. Esa era una palabra que usaba mi mamá mucho. Flaquear. A veces mi mamá siempre me decía, no flaquees en la fe. O sea, no dejes que tu fe se ponga flaca. Nutre la fe. Hablaste de la oración, lo importante, la oración nos ayuda a tener más fe. Amén. ¿Ves? La oración, la palabra. Esa es la mayor acción. La fe. La fe. Y algo que yo he visto, pastor, amados hermanos, en mi vida yo he visto muchas personas que a veces creen, como dijo nuestro pastor, la ciencia no lo sabe todo. Hay muchísimas cosas, hay muchísimas creencias en este mundo. Y hay muchas personas que creen en diversas cosas con el debido respeto. Sí. Pero aún para creer en la ciencia se necesita aplicar la fe. Claro, la fe. Porque esa persona que está creyendo en una base científica está creyendo porque alguien más le dijo.
Ujú. Porque alguien más estudió y bajo su propio entendimiento hubo unos descubrimientos, unos encuentros, entonces se basa en eso, pero no fue porque usted lo experimentó. Ahora, la fe te reta a creer en Dios y Amén. ver cómo tú vas a tener una experiencia de ver cómo de la nada se crea el milagro Claro, y porque- recibimos, porque viene de nuestro Señor, no de la nada, viene de nuestro Señor. Pero el Señor de la nada creó el mundo, no había nada. claro. Fíjate que tú no puedes, mientras tú no puedes probar más allá de toda duda razonable algo, eso es teoría. Amén, Eso es una teoría. amén, ¿Ves? Entonces, muchos cristianos son teóricos. Viven una teoría. Van a la iglesia, están cantando, están accionando su adoración, pero son cristianos en teoría. Porque su poca fe y su fe débil y flaca no les permite ver algo más poderoso que lo saque de esa teoría y les manifieste a ellos el gran poder de Dios en su vida. amén, Es necesario que cada persona tenga una experiencia con Dios en particular para que su fe amén, no merme, siempre vaya creciendo. amén, Y realmente en estos días, como estábamos hablando anteriormente, la fe ocupa una posición muy importante. Amén. Ahora mismo necesitamos fe para creer que Cristo viene. amén, claro, amén, ¿Entiendes? Porque la gente dice, oh, no, eso están diciendo siempre, ya llevan 2000 años hablando lo mismo. Pero el que cree, aleluya, sabe que estamos cada día amén, más cerca del rapto de la iglesia. amén, Y esa fe que nos mueve a nosotros a vivir más cerca de Dios. amén, Porque yo sé que en cualquier momento la iglesia se levanta. Entonces, eso nos ayuda a madurar y a madurar. Hay que madurar la fe, hay que crecer la fe. Así que, hermano, yo creo que es un momento grande para que tú medites en este aspecto de la vida cristiana. en la vida cristiana. Y también un punto importante, pastor, que yo quería tocar también, a veces oramos, a veces sentimos que que nuestra petición no ha sido contestada. A veces que nuestra fe nos mantiene en pie, en oración, en ayuno, en búsqueda del Señor, en unanimidad con nuestra iglesia, nuestro hermano. Pero a veces no vemos esa respuesta. Y es así que yo quiero tocar con este pensamiento en mente en Lucas 5. Vemos como cuando los discípulos regresaban de una noche ajetreada de pesca, en la cual nos describe que anduvieron toda la noche pescando, toda la noche, y no tuvieron nada, no agarraron nada, ni siquiera un pez, toda la noche. Y acá en la mañana Jesús se encuentra con ellos, se dirige hacia ellos. Entonces, vemos como entonces Jesús le dice, vamos barca adentro nuevamente y tiremos las redes, y le da una dirección. Y yo le dice, Señor, pero si hemos estado pescando, no hemos recibido nada. Pero le dice, él tuvo una actitud de fe. Dijo eso, pero como de su interior hubo una actitud de fe en la cual él dijo, pero sobre esta palabra echaremos las redes. Y hermano, la Biblia nos dice en Lucas que cuando echaron las redes sacaron gran cantidad de peces. Pero fíjate, hubo una palabra clave que tú la mencionaste ahí. Cuando él le dijo a los discípulos, vamos mar adentro. ¿Ok? Amén. Vamos mar adentro. Amén. Había que ir más profundo de lo que Amén. los discípulos habían estado toda la noche Amén. para poder agarrar Amén. los peces. Pa- Muchas veces queremos que Dios haga milagros con nosotros en una fe superficial. Amén. No queremos ir más adentro, no queremos ir profundo con Dios, no queremos buscar más cerca a Dios, ¿eh? No queremos tener un encuentro más poderoso porque estamos tan comprometidos con el mundo y tan comprometidos con lo material y tan comprometidos con lo humano que no queremos desprendernos. Tú dijiste esa palabra ahorita. No queremos desprendernos
de ese materialismo y ese humanismo para ir profundo más adentro a buscar las bendiciones. Las Amén. bendiciones no se consiguen en la orilla. Hay que ir más adentro, hay que ir más adentro, hay que confiar en Jesús e ir y tirar la red. Ujú. Amén. Qué tremenda sorpresa de llevaron esa gente cuando alaron esa red. Wow, sí, Me imagino que se le fue el cansancio instantáneamente, No. se le fue el sueño, se le fue el hambre, se le fue todo, tremenda todo, bendición. tremenda bendición. Sí. Pero tuvo una base y fue obedecer a Jesús Sí. e ir en busca de esa bendición. Y ahí radica, pastor, un principio que también yo quería tocar, bien importante, y algo que usted dijo, que es entrar más adentro. Esa es una importancia. A veces cuando pensamos que estamos bien metidos en la fe, hay que meternos más. La palabra dice, el que se crea limpio, límpiese más. Correcto. Entonces, ahí radica ese principio de que ellos llegaron cansados, llegaron con hambre, llegaron, hermano, imagínense, toda una noche pescando, tirando redes. No era como ahora que se pesca con varita, y diferentes cosas, y que es algo más relajado. Tirando redes y sin equipo mecánico, eso era todo a mano. Claro. Y eso era un equipo y tirando. Esa gente estaban destrozados, llegaron y llega Jesús y le dije, mar adentro. Y se van. Y no solamente eso, que acuérdate que esta gente tenía industria de pesca. O sea, de la pesca de ellos dependían, no ellos nada más. Amén. Dependían miles de personas. Miles de familias. Miles de familias, porque esa era el comercio de esos días. Gloria Entonces, muchas veces de tu fe no dependes tú nada más. Amén. Depende de tu esposa, depende de tus hijos, depende de tus nietos, depende de tu hogar, depende de tu trabajo. Amén. Depende de todo en tu vida alrededor. Depende de tu fe. Entonces, si tu fe decae, todo lo demás se va a afectar de alguna manera. Sí, porque en nuestro hogar hay un orden. Claro. Hay un orden, hay un papel en el cual el padre es el sacerdote de la casa. Cierto. La mujer, como mujer virtuosa, es la que complementa el hogar, los hijos, exactamente, el marido. Mira, pero si a alguno de esos pilares le falla la fe, entonces ya se le hace más pesado al otro equipo. Es difícil. Se le hace más pesado a esa familia. Es difícil. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta por el testimonio que damos, por la fe que mostramos, por la fe que tenemos en nuestro Señor. Puede afectar nuestro ámbito. Claro, porque tú jugaste béisbol. Uh-huh. Y tú sabes que hay está el equipo. ¿Ves? Amén. Y que cuando tú te tiras al campo de terreno, tú te tiras a ganar. Amén. Tú no vas a jugar por jugar, tú te tiras a ganar. Gloria a Dios. Porque de la victoria tuya depende mucha gente. Gloria a Dios. ¿Entiendes? Lógicamente, si hay un ambiente de duda y negativo en uno o dos personas dentro del equipo, todo el equipo se afecta. Amén. Entonces, eso es contagioso. Es contagioso, sí, es contagioso. Uh-huh. Afecta el rendimiento de todo. Amén. Y eso pasa en las iglesias, pasa en el trabajo, pasa en las casas. Una persona negativa, sin actitud de ganador y de victoria y de ir para adelante, sin actitud de bendición y de fe, afecta el resto de las demás personas. Pero qué bueno si tienes una actitud y dices, bueno, hay problemas en el hogar, ¿verdad? Amén. Todos los hogares tienen problemas, mayores, menores. Amén. Pero tú dices, pero Dios está con nosotros. Amén. Y vamos a ir para adelante. Hay enfermedad, pero Dios está como sanador. Hay situaciones quizás de escasez, pero Dios es el proveedor. Amén. ¿Ves? Y vas confesando esa palabra de fe. Mientras más problemas entran, amén, más confesión de fe. Llega el momento en que esa fe va a imponerse sobre amén, ese mal ambiente y va, amén, a empezar a ocurrir cambios y cosas. Amén. Para la gloria de Dios. Amén, para la gloria de Dios. Y me llegaba esta palabra de Efesios 6, cuando usted hablaba, nos da una descripción del escudo espiritual que un cristiano debe de tener. Parte de esa armadura espiritual es el escudo de la fe. O sea,
que con la fe nosotros nos vamos a defender de todo dardo del diablo. Correcto. Porque tenemos enemigos físicos, hermano. No solamente la persona a la que no le caemos bien en el trabajo, las personas que tienen envidia, las personas que tienen problemas personales, que no les gusta cierto tipo de personas. Sí. Hay personas que a veces te ven progresar, que ven que tú eres bendición, y eso les molesta a ellos porque ellos no saben cómo tener esa bendición. Ciertamente. Entonces tienes enemigos en lo físico, pero también sepa, hermano, que el enemigo más grande que usted tiene muchas veces es el enemigo. El diablo, que el Dios lo reprenda, que el Señor, sí, nuestro Señor Jesucristo lo reprenda. Pero también a veces nosotros mismos nos ponemos en contra de esa fe. Sí, acuérdate que Jesús dijo, los enemigos del hombre son los de su propia casa. Pero no estaba hablando de tu hijo, ni estaba hablando de tu tío, ni tu sobrino. Está hablando de la casa espiritual tuya. Amén. Ahí hay tantos enemigos que tenemos dentro de nosotros que batallan contra la fe nuestra, que quieren impedir que nosotros crezcamos espiritualmente, que quieren impedir que nosotros desarrollemos espiritualmente esa fe. Y ciertamente cuando hablabas del escudo de la fe, yo me recordaba que una vez yo estudié sobre el escudo en los tiempos de Roma, y el escudo tenía una importancia enorme en el soldado. Tan era así que muchos ejércitos en los tiempos de Roma buscaban los soldados más altos de estatura, los más altos, los que pasaban en estatura a los demás soldados, y entonces los entrenaban en el uso del escudo. Amén. Si no me equivoco, yo creo que le llamaban escudero. Sí, creo bueno, el escudero iba al lado del soldado ayudándole en muchas áreas, pero en el caso del escudo, cuando los soldados tenían que cruzar ríos, y tenían que hacerlo de momento, este equipo de gente alta de estatura, con grandes escudos en la mano, hacían una fila. Es increíble. Ellos hacían una fila y se metían al río, ¿verdad? Y ya el río le llegaba al cuello a ellos. Pero todos ellos en fila, ellos levantaban los escudos y los ponían como si fuera una carretera. Una carretera. Wow. Y por encima de esos escudos pasaban muchos soldados a cruzar al otro lado. Esa gente tenía que tener una fortaleza increíble para estar de pie en el río, sosteniéndose de que de la corriente no se lo llevara, y a la misma vez levantando el escudo uno pegado del otro en cadena, para que todo el ejército pudiera pasar al otro lado. La fe tuya va a provocar que otros caminen y crucen al otro lado. Amén. Muchas veces la fe tuya va a bendecir a otros, no solamente a ti, sino que esa fe tuya va a ser poderosa para que otros alcancen milagros. Así que yo creo que en esta tarde hemos hablado una palabra de fe para tu vida. Amén. Y tremenda palabra. Definitivamente nuestro Señor está hablando. Amén. Y para cerrar este pequeño segmento, hermano, yo quería compartir en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17, verso 8, una historia de una persona que creyó al Señor con lo último que tenía. Cierto. A veces la fe, la situación de la vida, nos vamos a encontrar en una situación así, pero no te rindas. Dale lo último que tienes al Señor y verás cómo el Señor te bendice, cómo el Señor restaura una fe aún mayor. Amén. Vamos a leer en el libro de Reyes, en el capítulo 17. Vamos a leer desde el verso 8 en adelante. Y dice, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta y Sidón, y mora allí. Le está hablando a Elías. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo,
te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. Y él dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías entonces le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Wow, tremenda palabra de fe. Gloria a Dios. Y es así, amados hermanos, esperando que esta reflexión acerca de la fe haya tocado sus corazones. Vamos a hacer una oración. Amén. Para que nuestro Señor aumente y ayude a cada día a llenarnos con esa fe que necesitamos para resistir los ataques. Muchas veces de nosotros mismos, muchas veces de personas que nos rodean, muchas veces del enemigo, pero Sí, Señor. mantenernos firmes y estar listos en un mismo pensamiento para cuando nuestro Señor venga. Amén. Y podamos Aleluya. recibir. Así es. Vamos a orar en este momento, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos como los discípulos, Señor, que te pidieron que les aumentara la fe. Te pedimos, Señor, que nos aumente la fe. Señor, mira Dios. estos hermanos que, aleluya, nos sintonizan en este día, Señor, o escuchan este programa. Señor, te pedimos que tú aumentes su fe de una manera poderosa. Amén, Señor. Aumenta su fe para recibir milagros. Aumenta su fe para confesar su salvación. Aumenta su fe, Señor, para creer que tú eres el proveedor Santo absoluto de nosotros. Padre, aumenta su fe para vivir una vida cristiana madura, una Amén, vida Señor. cristiana desarrollada, una vida cristiana conforme a la estatura de Cristo. Gloria a ti, Señor. Padre, que estemos preparados para el próximo retorno de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Dios te bendiga. Dios le te guarde. bendiga.